cómo el simposio fluye con diversos temas sectoriales, como puede ser la economía, la política, políticas sociales, hemos hablado, pero la doctrina social de la Iglesia, y ahí tenemos el espejo de Mater et Magistra, no solo se queda en la reflexión técnica, opinativa muchas veces, sino que fluye, como bien dice Mater et Magistra, hacia la aplicación, la acción de los cristianos, ¿no? Y siempre nuestra mirada en este simposio, como dije el día de la presentación, no solo ha tenido un objetivo de altura académica que se requiere, ¿no?, sino también buscar ese lado de propuestas, buscar cómo para nuestras comunidades cristianas, para la pastoral, para la propia Iglesia española, pues podemos decir una palabra a la luz de Mater et Magistra, de la Bonne Exercens, y de los retos que está planteando la evangelización en la actualidad. A nosotros nos preocupa la vida pública, pero no nos preocupa la vida pública como un tertuliano de la radio, sino como miembros de esta comunidad cristiana, donde la doctrina social de la Iglesia tiene un significado y es ciertamente un poco el motor de nuestro compromiso. Pues bien, para este cometido, y vamos a comenzar ya desde el punto de vista de contenidos, están en la mesa tres expertos que los conocemos desde hace tiempo, los conocemos por sus publicaciones, porque han compartido con nosotros pues tantas reflexiones en las propias instituciones que estáis aquí, pues han participado con un compromiso activo y ciertamente ejemplar. José Luis Segovia Bernabé, Ildefonso Camacho y Ramón Prat nos van a plantear desde su punto de vista, porque bueno, esto es ciertamente una mesa redonda, podríamos decir, creativa en el sentido pastoral y de la doctrina social, las bases para una propuesta ética a la sociedad española. Es un poco pretencioso el título, pero sí que puede servir de contexto para cómo ofrecer nuestra reflexión y el discernimiento sobre este camino que hemos emprendido. José Luis Segovia, que intervendrá en primer lugar, es profesor en la Pontificia de Salamanca, aquí en el centro del Instituto de Pastoral, colabora en el Máster de Doctrina Social de la Iglesia ya desde hace años y en la Conferencia Episcopal también, en la comisión en la que yo estoy de Pastoral Social, pues colabora de forma notoria. Él decía al entrar, comentábamos, pues mañana a Toledo, a Pastoral Penitenciaria, ¿no? Está muy comprometido con lo que es todo este planteamiento. Pues bien, sin más dilación, José Luis, empezamos. Pues muchas gracias, Fernando. Ahora, os pido disculpas por no haber entregado el esquemita previo requerido por Fernando, pero he tenido un verano familiarmente complicado y lo sigo teniendo, y entonces no me ha dado para poderoslo facilitar. Bueno, tengo que decir que la aproximación que he hecho a la Mater et Magistra por distintas razones la he llevado a cabo también teniendo en cuenta un documento mucho más reciente, que son los lineamenta que se han publicado recientemente con motivo del próximo sínodo para la nueva evangelización, y he visto unas líneas de continuidad interesantísimas. Es decir, y en ese sentido, digo, de alguna manera los lineamenta han iluminado mi lectura de Mater et Magistra y de alguna manera también en el otro sentido. Mater et Magistra, a mí me parece que lo primero que llama la atención en una primera aproximación es, desde luego, la lucidez del Papa Juan XXIII, de antes de convocar el Concilio Vaticano II, publicar, y cierta intrepidez y cierta audacia, publicar un documento trazando ya algunas de las líneas por las que luego, ciertamente, que circularía el Concilio Vaticano II y que tienen que ver con el tema que nos ocupa, ¿no? Desde luego, hay dos puntos centrales, me parece, en la encíclica, que son Dios
y la cuestión antropológica, Dios y el hombre, y son dos cuestiones ciertamente nucleares, ¿no? La cuestión que más nos afecta, que es la cuestión de la presencia en la vida pública, yo creo que se descubre a través de toda la encíclica una visión amable sobre la realidad y sobre el mundo. Yo creo que es condición necesaria, condición imprescindible para una presencia hoy significativa en los espacios públicos, en una sociedad democrática y en una sociedad plural, que nuestra forma de presencia sea una forma radical, en el sentido de que acuda a las raíces y, por tanto, no haga rebajas en el mensaje, pero al mismo tiempo que tenga una forma de presentación ciertamente amable. Lo primero que yo me planteaba es si teníamos algo que decir, y la respuesta yo creo que es obvia. ¿Tenemos algo que aportar a la vida pública? Tenemos, evidentemente que sí, es decir, el Evangelio es algo que se escribe con verbos transitivos, ¿no? Necesariamente, por supuesto que sí, evidentemente. Y desde la doctrina social de la Iglesia, pues yo creo que singularmente también. Y no solo la doctrina social de la Iglesia como rostro amable de la Iglesia, sino al mismo tiempo también como algo que visibiliza valores evangélicos de primer orden. El acento que yo pongo en el tema que se me ha propuesto, yo acentuaría el tema del testimonio. Es decir, para hacer propuestas creíbles a una sociedad como la nuestra, yo creo que primero, o al mismo tiempo, porque nunca lo podemos hacer en plenitud, es necesario testimoniarla. Y acudo a esa expresión de la Centésimus Annus del testimonio de las obras, ¿no? O aquello que decía Pablo VI de que nuestro mundo necesita hoy más testigos que maestros. Probablemente hoy nuestro mundo necesita también maestros. Es decir, no me cabe duda de que además del testimonio, hoy sin el magisterio y sin maestros quedaría incompleto el mensaje. Pero yo, si me lo permitís, voy a acentuar sobre todo esa dimensión del testimonio de la Iglesia. Siendo conscientes de la dificultad que tiene, como recoge la propia Mater et Magistra, lo difícil que resulta el pasar de la teoría a la acción. Siempre es difícil por naturaleza, y en cuestiones atinentes a la cuestión pública y a propuestas éticas en sociedades plurales, desde luego eso todavía se agudiza muchísimo más. De ahí que yo creo que una actitud previa que tengamos junto con esa presentación amable sea lo que Mater et Magistra en el 238 habla del respeto recíproco, ¿no? Es decir, tenemos que hacerlo en un tono amable y también respetando enormemente posiciones distintas de las nuestras. Para que el testimonio en la vida pública sea creíble, yo creo que es imprescindible ahondar más en algo que felizmente la Iglesia, yo creo, y la Iglesia española viene realizando yo creo que con intensidad. Y es no salirnos, es algo muy elemental, del lugar natural en el que surge la Iglesia. La Iglesia surge, y hoy es bueno recordarlo en la fiesta que estamos celebrando, a los pies de la cruz, ahí a tu madre, a tu hijo, y por tanto no debemos salir del ámbito de ponernos a los pies de la cruz y a los pies de todos los crucificados. Ese es el lugar natural de la Iglesia y el lugar del que nunca debemos salir, a los pies de la cruz, al servicio de los crucificados y puestos los ojos en el Señor. Desde ahí yo creo que el testimonio resulta creíble y las propuestas éticas que podamos hacer a nuestra sociedad serán realmente significativas, porque si no correrían el riesgo de ser vividas, interpretadas simplemente como ideológicas. Y en concreto, algunos acentos que me parece a mí que podemos proponer a las sociedades de la clave de la ética. Uno primero, yo creo que decía que Mater et Magistra se centraba en Dios y el hombre, resumiéndolo muchísimo, en cuanto a la cuestión antropológica. A mí me parece que en ese sentido el magisterio más reciente de Benedicto XVI, acentuando, Caritas in Veritate de manera muy singular, acentuando ese giro antropológico, es ciertamente un acierto, ¿no? La dignidad de la persona humana, la centralidad de ese valor de la persona es algo que pertenece a nuestro acervo y que es perfectamente y que además debemos universalizar. Y a mí me parece que hay una categoría no suficientemente explotada en la doctrina social de la Iglesia que ayudaría a establecer un cierto consenso, una especie, una suerte de relectura de ese concepto del derecho natural
que el propio teólogo Ratzinger ha formulado varias veces cuando decía el contenido es válido, pero a veces los formatos en los que presentamos el derecho natural está sometido a una crítica por parte de otras filosofías del derecho que hace que hoy sea difícilmente asumible, no tanto los contenidos sino la formulación. Pues bien, yo creo que en el magisterio de la Iglesia y en su doctrina social tenemos un concepto que podría ayudarnos a hacer una reinterpretación de ese clásico concepto del derecho natural, que es el de las necesidades, que es un concepto que aparece en Mater et Magistra y aparece en muchos otros documentos. Y me explico. Es decir, si en algo podemos estar de acuerdo todos los seres humanos, primero que anhelamos la felicidad y que tratamos de eludir el dolor. Ese punto parece que es incontestable, no está sometido a crítica. Y el segundo, yo creo también incontestable, es que los seres humanos somos seres de necesidades, que las necesidades son las mismas en todos los momentos de la historia y en todos los lugares de la geografía. Otra cosa es cómo se satisfagan las necesidades, que serán culturales y dependerán de muchos otros contextos, pero ciertamente los seres humanos somos seres de necesidades y, por tanto, unido y vinculado al concepto de dignidad está el concepto de satisfacción de las necesidades, satisfacción de la necesidad primera elemental de la vida, pero junto con ellas otras muchas, ¿no?, de identidad, de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy unido a ese concepto y como satisfactor de esas necesidades, los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos desconectados de la satisfacción de las necesidades pueden convertirse en meros formalistas. Por tanto, en este giro antropológico yo creo que ayudaría bastante, vinculándolo a la idea de dignidad de la persona, a acentuar algo que aparece apuntado en Mater et Magistra y en otros documentos de la Iglesia, que es acentuar la necesidad de que los sistemas políticos, institucionales y económicos se pongan al servicio de las necesidades reales de las personas, ¿no? Uno de los riesgos que tienen los marcos institucionales es que a veces atiendan a necesidades simbólicas o a necesidades que no son las reales vividas por las personas. Yo, que me muevo por razones de pastoral penitenciaria en el ámbito judicial mucho, te das cuenta de cómo muchas veces el sistema judicial responde a necesidades formalistas jurídicas que se han elaborado desde gabinetes, desde estudios, pero no responden a las necesidades de las víctimas de los delitos, no responden a las necesidades de reinserción social de los infractores. Por tanto, el tema necesidades me parece que es un soporte muy válido para reelaborar nuevas tesis acerca del derecho natural centrado en la dignidad de la persona humana y como un satisfactor de esas necesidades. Y esto con derechos de primera generación, de segunda y de tercera. Y en esto hay que señalar que el magisterio de la Iglesia nos habla ya, en el último documento de Benedicto XVI, de la justicia intergeneracional, lo cual está apuntando ya a eso que llamaba Jonas la responsabilidad con las generaciones futuras, ¿no? Somos responsables todos de todos, y no solo de los que estamos aquí, sino incluso de las responsabilidades futuras. En ese sentido, me gusta mucho una expresión de la Mater et Magistra que habla de la reinserción en la ética. En ese sentido, yo creo que es imprescindible el reinsertar en la dimensión ética la economía, la política y la cultura. Decía Pablo VI que uno de los grandes dramas de nuestra época es esa disociación, ese profundo divorcio entre la fe y la cultura, y yo creo que no menor en nuestros días es ese divorcio, esa quiebra tan impresionante que hay entre el mundo de la economía, el mundo del derecho, el mundo de la cultura y el mundo de la ética. Por tanto, una reinserción en la percha de la ética me parece que es también una aportación imprescindible que tendríamos que hacer nosotros. Y tendríamos que hacerlo en la clave que aporta Caritas in Veritate, de una ética que no sea vivida en nuestra forma de presentación como moralina, sino, como dice en términos de Benedicto XVI, muy felices, como ética amiga de la vida. Me parece una expresión muy feliz y muy bonita. Es decir, la ética es lo que nos permite hacernos amigos de la vida, lo que nos permite el colmar de alguna manera ese anhelo de felicidad, ¿no? Porque una vida, sin una vida buena, es imposible una buena vida. Por otra parte, me parece que también deberíamos de rescatar y darle importancia entre los múltiples valores al valor de la justicia, la primacía del valor de la justicia en la ética pública. Entre las virtudes públicas, creo que el servicio que hay que prestar a la justicia, desde una especial sensibilidad hacia la suerte de los más vulnerables, de los más pobres, de esos 5 millones de parados, de las personas que viven en la precariedad, de los inmigrantes sin papeles, etcétera, etcétera, creo que es absolutamente imprescindible el poner el acento. Y creo que en ese sentido, en la propuesta ética que haga la Iglesia, nadie como nosotros debemos tener
libertad máxima para defender la suerte de aquellos que no tienen voz, para sin ningún tipo de hipotecas defender los derechos, la dignidad y, por tanto, el respeto que se debe a las necesidades de todas las personas en cualquier situación que esté, incluidas las personas, digo, sin papeles, los extranjeros, inmigrantes sin papeles, también son personas. Nadie como nosotros tenemos la libertad como para poder hacer la defensa de esos derechos de quienes no defienden nadie. Y creo que todos estos valores debemos hacerlo, presentarlos públicamente, y tenemos todo el derecho a presentarnos en la plaza pública sin reducirlos en absoluto. Por tanto, creo que hay que presentar un cristianismo de máximos, no un cristianismo de mínimos, pero también luego, a la hora de asumir el juego de la vida política, estando dispuestos también a que no necesariamente todos los máximos del ideal cristiano puedan ser traducidos necesariamente en forma legislativa, y habrá que pactar luego una mínima moral básica donde estemos todos de acuerdo y cubra desde luego el aspecto ese de la dignidad humana y de los derechos fundamentales que decía. Otra aportación que me parece muy importante y que podemos hacer desde la Iglesia en la medida en que lo vivamos es precisamente el reilusionar la vida pública, los proyectos compartidos. Creo que además de la crisis económica que estamos padeciendo, hay una crisis de cohesión social. El egoísmo individualista ha hecho tal mella en nosotros que hace dificilísimo el asumir proyectos compartidos. Yo hace poco hablaba con personas que andaban en el ámbito del trabajo y de la empresa. No, yo desde luego no estoy dispuesto a ningún sacrificio, que lo haga el otro. Pues así no se sale, es decir, con un yo tan inflado es imposible construir un nosotros colectivo. Por tanto, es necesario el reilusionar a la sociedad en un proyecto compartido. Pero creo que eso no se puede hacer en la medida en que nosotros mismos como Iglesia no lo vivamos, porque si no tengo la sensación de que estamos predicando sin dar trigo. Y en ese sentido creo que uno de los retos, y en eso me apoyo en los lineamientos, es decir, para poder dar un mensaje creíble, o somos uno para que el mundo crea, como decía nuestro Señor, o si no, estamos haciendo el indio y no va a ser creíble nuestro mensaje. Por tanto, esa unidad en la pluralidad, esa comunión en la diversidad, me parece un requisito imprescindible para hacer una propuesta ética a una sociedad plural y para reilusionar en la construcción de un nosotros colectivo que supere esa tentación absolutamente individualista, sin la cual yo creo que tenemos muy poquito futuro como país, y si desde luego sin unidad tenemos también poco futuro como Iglesia. Por tanto, las dos cosas, en el ámbito intraeclesial y en el ámbito político, me parece que son imprescindibles. Otro elemento fundamental, creo que es necesario recrear la participación. En ese sentido, yo creo que Caritas in Veritate acierta también cuando dice que no podemos quedarnos simplemente en el mercado, que ya hemos visto cuando dejamos al mercado y al solo mercado, y cuando dejamos que la razón especulativa se convierta en un auténtico devorador de personas, ni tampoco una intervención estatalista, sino que es necesario recrear tejido ciudadano, recrear ese principio que el compendio de la doctrina social de la Iglesia incorpora felizmente, que es el principio de participación. Y en ese sentido, las comunidades cristianas tienen el derecho y el deber de participar en la vida pública recreando tejido ciudadano. Y yo creo que ese es uno de los retos que tenemos como futuro, la proyección de la Iglesia, de las comunidades cristianas en el ámbito público. Es decir, y en el ámbito público haciendo ejercicio de ciudadanía. Es decir, además de la fraternidad, que es la lectura teologal al interior de las comunidades cristianas y sus mediaciones son también ciudadanas, y en cuanto ciudadanos tenemos el derecho y el deber de participar en la plaza pública con todas nuestras señas de identidad. En síntesis y concluyendo ya, desde mi punto de vista, el revitalizar éticamente la sociedad española requeriría, por parte nuestra, porque a mí me preocupa mucho lo que nosotros hagamos. Luego, si nosotros vamos haciendo, seguramente que marcaremos, como hemos hecho siempre, caminos a los demás, pero tenemos que empezar a vivirlo también en primera persona singular. Yo creo que es imprescindible que la Iglesia siga acompañando las experiencias límite. Y experiencias límite en la enfermedad, en la muerte o en situaciones crónicas como puede ser el paro, la crisis económica. Y eso haciéndolo desde la solidaridad y desde la cercanía. Yo creo que el testimonio de esa cercanía en las experiencias límite es algo que supone un interpelador de primer orden, que habla incluso al misterio de Dios y que en sí mismo constituye una aportación ética imprescindible a una sociedad tan desmoralizada como la nuestra. Lo de Juliano el Apóstata. ¿Y quiénes son estos? Que resulta que entierran a sus muertos y a los ajenos,
cuidan de sus huérfanos y de los demás. Ese argumento ha sido siempre tumbativo a lo largo de toda la historia del cristianismo y creo que lo sigue siendo ahora. En segundo lugar, creo que una aportación muy nuestra es la aportación de, lo dice una amiga mía que es marxista, leninista, ortodoxa, y ella lo dice sin tono peyorativo, pero lo dice en su lenguaje, dice, es que los cristianitos duráis mucho. Bueno, pues yo creo que es la apuesta por la fidelidad en todos los órdenes, el durar, la permanencia en el tiempo. Dice, cuando vienen maldadas, aquí abandona todo el mundo y los que se quedan son los cristianitos, como en Misiones o en tantos otros lugares. Bueno, pues esa fidelidad, que no solamente es fidelidad en el plano de las relaciones familiares, que también es en el laboral, es decir, la estabilidad laboral, es decir, el valor de la durabilidad. Parece que el término fidelidad se ha quedado ahora solamente traspasado al ámbito empresarial con eso de la fidelización. Las empresas tienen que fidelizar a los clientes a través de los servicios de postventa para conseguir. Bueno, pues además de ese ámbito hay que fidelizar y hay que durar en el compromiso con los pobres, en las relaciones interpersonales, en muchas otras cosas más, ¿no? Tercer lugar, el introducir en la vida pública la amabilidad frente a una realidad política frecuentemente crispada, agria, donde no se dialoga, sino donde se está buscando. Yo creo que la amabilidad y el argumento son dos cosas fundamentales, ¿no? Lo que decía Ortega y Gasset, por Dios, el dato. Es decir, luego déjame que ya lo interprete o lo ideologice yo, pero amabilidad en las formas y el dato y el argumento en cuanto al fondo. Y hacerlo no solamente mediante el ejercicio de estas virtudes, sino además algo que yo creo que el mundo es muy sensible, a través también de un pecado capital. Me parece que es imprescindible que ejerzamos con intensidad un pecado capital. Y me refiero sobre todo a suscitarlo. Y me refiero a suscitar la envidia. A que digan, mira qué diversos son, mira cómo son de distintos los unos de los otros. Y sin embargo, caray, ¿cuánto se quieren? Hay que ver con qué cuidado, con qué delicadeza, con qué mimo, cómo cultivan la ética de la hospitalidad, el mimo hacia los pobres, hacia los más vulnerables. Y qué felices son. Están a los pies de todas las cruces y sin embargo se les ve la cara radiante. Yo creo que esa ética de la práctica de suscitar el pecado de envidia genera un dinamismo evangelizador de primer orden y supone también una propuesta ética a nuestra sociedad civil del lugar que tenemos que tener como cualquier familia. Cuando vienen maldadas, un padre de familia lo que hace es redistribuir recursos y desde luego lo que no quita es el pan de los hijos, y al que está más enfermo, está más vulnerable, no es al que precisamente retira primero las ayudas, sino todo lo contrario. Bueno, pues nada más, así un poco para... Muchas gracias, José Luis, porque sabíamos lo de tu familia y realmente pues tiene mucho más valor la presencia entre nosotros. Seguidamente, Ildefonso Camacho, jesuita de la Compañía de Jesús, él tiene una larga trayectoria en el ámbito de la doctrina social de la Iglesia. Tanto en publicaciones, ha estado aquí varias veces en cursos nuestros. Él, pues, realmente es muy valioso en esta aportación a la doctrina social. Y para el objetivo que nos hemos propuesto puede ser muy interesante también ver su visión, tener su visión y la perspectiva que puede implementar aquí. Pues bien, Ildefonso, tienes la palabra. Muchas gracias. Decía José Luis, citando a Pablo VI, que hoy día son necesarios más los testigos que los maestros. Pero luego decía, bueno, también los maestros hacen falta. Yo creo que detrás de los testigos y de los maestros, como un denominador común, que son los buscadores. Y eso sería lo que a mí me gustaría subrayar en mi exposición. Como estamos en una mesa redonda, que no es una ponencia, yo tenía la conciencia desde que empecé a prepararla que no tenía que decir todo. Y entonces yo voy a insistir en un aspecto. Véanlo como un aspecto parcial, pero a mí me parece que en este momento importante. Porque en un momento de crisis, yo creo que si hay algo claro, es que el modelo no puede ser lo que pasó, el pasado, sino hay que buscarlo, hay que inventarlo. Y para inventarlo, pues es necesario volverse al pasado,
pero no quedarse en el pasado, ni considerar que el pasado es el único paradigma para lo que tenemos que construir para el futuro, porque eso sería una concepción de la historia circular, y no se trata de eso. Por otra parte, yo le he puesto como título particular a mi exposición Construir la casa sobre roca. Bueno, y si miran así por encima el esquema que se ha distribuido, pues he procurado cada uno de los puntos, que casi todos son preguntas, iluminarlos con un texto no solamente bíblico, sino del Sermón de la Montaña. Porque me parecía que leyendo el Sermón de la Montaña, pues ahí encontrábamos no respuestas concretas a la crisis, evidentemente, pero sí sugerencias interesantes para ver desde qué actitudes y con qué sensibilidad tenemos que acercarnos a la crisis. Construir la casa sobre roca significa, pues, apuntar a la idea de que quizá lo que a nuestra sociedad y a nuestra economía le fallan son las rocas, que está edificada sobre arena, y por eso hay tantas preguntas. Yo creo que para abordar esta cuestión hay que también compaginar lo que ponga ahí seriedad y respeto a la realidad y audacia para criticar y construir. ¿Por qué pongo esas dos cosas? Lo pongo porque yo a veces tengo la impresión que el discurso ético suena a un bombardeo sobre una realidad en la que no llega a incidir. Enumeramos y formulamos una serie de principios para clarificar una realidad, pero dice uno, ¿realmente eso afecta a la realidad tal como la vive la gente y la maneja la gente? Y por eso a mí me parece que la reflexión ética pues es necesario que parta primero de un análisis de la realidad que muchas veces provoca más preguntas que otra cosa. Y a veces la ética, la sensibilidad ética, pues tiene más importancia por su capacidad de cuestionar a la realidad que de aportar soluciones a la realidad. Pero al mismo tiempo hay que tener audacia. No se trata únicamente de justificar lo que hay, que para eso también puede servir la ética, sino de cuestionar lo que hay. O, si quieren, de analizar los presupuestos que hay detrás de lo que tenemos. Y eso va a ser la orientación fundamental de mi exposición. Yo creo que necesitamos cuestionar los presupuestos sobre los que estamos actuando. Bien, entonces, el punto 2 y el punto 3, el punto 2 es una referencia a la Mater Magistra, que me parecía obligada, pero el punto 3 es una continuación de esa referencia a la Mater Magistra, porque me parece que aporta una especial luz en el momento actual. Yo ponía 50 años de la Mater Magistra, ¿qué aportación? Y entonces, de todas las cosas que se han dicho aquí sobre la Mater Magistra, ayer que estuve yo también, y hoy ha dicho José Luis, pues yo destacaría, no es la única, pero a mí me parece muy importante, la universalización de la cuestión social, que dice Juan 23. La cuestión social ha adquirido dimensiones universales. Porque la palabra universalización está muy cerca de la palabra globalización, y yo creo que el término globalización, que evidentemente Juan 23 ni usó ni podía utilizar, la palabra globalización es muy sugerente de cara a un análisis adecuado de la realidad. Pero yo creo que eso, desde el punto de vista ético, y en cuanto a la elaboración que nosotros hacemos y a las propuestas que hacemos, es muy importante, porque significa que tenemos que actuar con una perspectiva universal. Es decir, se habla mucho de la crisis española y de la crisis del euro. Pero, ¿y las repercusiones de la crisis en otros ámbitos del mundo? Por ejemplo, aquí se habla muy poco de la crisis de los alimentos. Pero si hoy se especula contra el euro, es mucho más grave quizás la especulación sobre los alimentos, sobre las materias primas alimenticias. Porque eso ha generado directamente un aumento considerable de la proporción de personas que viven en el hambre. Pero de eso no se habla entre nosotros. Nosotros miramos el índice, el IBEX, a ver cómo funciona cada día, la prima de riesgo. Todo eso le importa bastante poco a la gente que sufre las consecuencias de la crisis en términos de hambre. Por tanto, yo creo que esta perspectiva universal no podíamos olvidarla, no debemos olvidarla. Tenemos que sacar nuestro discurso muchas veces de una perspectiva localista. Y esto tiene que ver
con lo que a mí me parece que es la aportación más interesante de Solicitud de Rei Socialis, que yo creo que de las encíclicas sociales de Juan Pablo II, de las tres, a mí me parece la más sugerente. Y eso lo pongo en relación con esto que muchas veces, otro mundo es posible, lo pongo como interrogación. Digo, es posible, sí, pero es bastante improbable. Bastante improbable, a no ser que se pongan en cuestión las bases sobre las que nuestro mundo está construido. Y yo creo que esa es la aportación de Juan Pablo II en Solicitud de Rei Socialis, en donde él hace un análisis de la realidad de aquel tiempo, en términos de las grandes diferencias que hay en el mundo entre unos países y otros, entre unas regiones y otras, pero luego no se queda en eso. Aunque al final propone una serie de medidas que por otra parte no tienen mucho de original, son cosas que en aquel tiempo se decían. Lo que tiene de original la encíclica es decir, pero ojo, porque lo que está detrás de esos problemas que tiene el mundo de hoy es un sistema de valores, que es lo que él luego pues explica en términos de estructura de pecado. No me voy a meter en eso, nos llevaría lejos, y cómo lo que propone es la solidaridad, pero la solidaridad no es, diríamos, un mensaje aislado. En el fondo la solidaridad para él es la clave de un sistema de valores alternativo. La solidaridad es entendida como que todos somos responsables de todo. Él dice, la mejor respuesta ética al hecho de la creciente interdependencia de nuestro mundo. Tampoco Juan Pablo II utilizó el término globalización, pero la globalización no es ni más ni menos que eso, la creciente interdependencia de nuestro mundo. Y ahí sí hay una respuesta que no es una respuesta a lo mejor, si quieren, muy concreta, de medidas muy inmediatas, que también las da, pero como digo, me parece que son mucho menos originales. Tiene la importancia de que dice, o por lo menos sugiere, todo esto no es posible llevarlo a cabo si no nos planteamos el tema del sistema de valores que está detrás. Bueno, por tanto, otro mundo es posible sobre supuestos diferentes. Y a lo mejor nuestra tarea fundamental es ayudar a construir esos supuestos diferentes. Y eso, pues yo lo concreto en otras tres preguntas. ¿Qué concepción de la economía? ¿Qué concepción de la persona humana? ¿Y qué profesionales? Que a lo mejor todo eso hay que irlo cuestionando. Y la crisis, yo creo que está dando ocasiones más que suficientes para cuestionar todo esto. En primer lugar, ¿qué concepción de la economía? No acumuléis tesoros en la tierra, donde roen la polilla y la carcoma. La economía se reduce a la técnica. Eso que se dice muchas veces, la economía está al servicio de la persona, eso en la práctica, ¿qué significa? ¿Desde qué concepción de la economía estamos nosotros diciendo que la economía tiene que estar al servicio de la persona? Y luego, ¿al servicio de qué persona? Porque muchas veces uno tiene la sensación de que es al servicio de la persona reducida a productor y consumidor. Y a lo mejor eso exigiría hacer una reflexión importante y una reflexión a fondo, ¿no? No me voy a meter en todo eso que pone ahí lo que subyace a la economía, pero yo creo que esos son una serie de temas que están hoy en el debate, pero que tienen poca impronta, poco reflejo, poca incidencia sobre la economía real. Ha caído en mis manos ayer este librillo, Manifiesto de Economistas Aterrados. Bueno, aunque el título quizás es un poco dramático, pero en el fondo es un grupo de economistas que al final firman, dicen hasta 3.000, pero no aparece esa lista por ningún lado, en donde se cuestionan 10 evidencias de la economía. Estas cosas que te dicen y que nadie discute, como que hay que tranquilizar a los mercados. Bueno, sí, a lo mejor hay que tranquilizar al mercado, pero a lo mejor hay que preguntarse qué significa tranquilizar a los mercados. Bueno, pues entre esas cuestiones que yo creo que habría que ayudar a reflexionar, la concepción individualista de la economía. Toda la economía está basada fundamentalmente en una concepción individualista de la sociedad, en donde es difícil después, por ejemplo, hablar del tema del bien común, desde presupuestos estrictamente individualistas. Hay que cuestionar eso de la conducta racional entendida como maximización, cuanto más mejor. Hay que cuestionar, perdonen que no me detenga, pero es que todas estas cosas llevarían a hablar, pero es para que vean cuántos presupuestos hay aquí que serían discutibles. El concepto de utilidad.
Hay que responder a la utilidad. ¿A qué utilidad? Ayer me parece que era Miguel Herrero el que decía, no hay que confundir los deseos con las necesidades. Es que no tenemos criterios objetivos, algún criterio objetivo para estimar qué utilidades sí y qué utilidades no. Basta con que una persona desee para que tengamos que organizar la economía de manera que responda a ese deseo. La lógica del mercado. En el mercado todo es mercancía. O sea, todo se compra y se vende, todo tiene un precio. Y sobre todo esa lógica del mercado en cuanto que prácticamente se convierte en la lógica dominante de la sociedad. Al final todo se convierte en un mercado. Unas elecciones políticas también se convierten en un mercado. También ayer lo insinuó alguien, no recuerdo quién. La idea de que la empresa es un patrimonio rentable y que los gestores de la empresa lo que tienen que hacer es aumentar el valor patrimonial que se refleja en el valor de cotización de las acciones. Claro, con esa concesión, pues ya me pueden... todo esto que se decía ayer de la empresa como comunidad humana, ¿en qué queda? La empresa es un patrimonio que hay que rentabilizar y a ese objetivo se subordinan todos los medios y todas las estrategias. Y luego, al final, como colofón, el Estado es el problema. Cuando se hablaba ayer de la presión fiscal y de la resistencia de la gente a aumentar la contribución fiscal, siempre uno tiene la sensación de que es que vivimos el Estado como la oposición, como el obstáculo que hay que procurar sortear. Bueno, no insisto en eso. ¿Qué concepción de la persona? Ya he dicho antes, la lógica económica al final se convierte en el paradigma para entender a la persona. Y la persona se reduce precisamente, el otro día, en un artículo de fondo del País, pues decía eso, el poder del ciudadano no reside tanto en el voto como en el consumo. No estaba haciendo una afirmación de principio, sino de hecho. O sea, significa que al final, más que ciudadanos, somos productores y consumidores. Valemos en la medida en que somos útiles en el mercado de trabajo, que alguien nos compra nuestros servicios, o en la medida en que tenemos capacidad de consumir. Yo esto lo pongo en relación con la idea de la ética, ¿no? Pero me gustaría insistir, yo creo que necesitamos una ética que no sea tanto o solo una ética de normas, sino volver al concepto aristotélico de la ética como felicidad. ¿Y cómo entendemos la felicidad? Como realización de la persona. Porque la economía la orienta, ya sabemos. La persona es tanto más feliz cuanto más pueda comprar y cuanto más pueda ganar. ¿No? Y hay una serie de presupuestos que tendrían que ser también cuestionados. Y por último, ¿qué profesionales? He puesto una frase bíblica que a lo mejor puede molestar a algunos profesionales, cuidados de los falsos profetas que se acercan disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. El otro día ayer comentaba no sé quién, que tenía unos ahorros que tenía por la venta de una casa que habían heredado de sus padres y tal, y que los tenía depositados en un banco y que todos los meses recibía 2 o 3 llamadas diciendo, tenemos una oferta que hacerle de una posibilidad de inversión. Bueno, hoy día hay toda una línea de análisis de la crisis que dice, la crisis es una crisis ética, pero es una crisis ética que se manifiesta en una crisis de dirección de los directivos. Bueno, y aquí pues evidentemente enseguida se nos vienen a la cabeza una serie de figuras, ¿no?, que han estado en los medios de comunicación en estos últimos años. Pero eso pone en cuestión el tema de la business ethic. Ayer también salió el tema de las escuelas de negocios. Bueno, yo que he enseñado mucho tiempo ética empresarial, siempre me he sentido muy incómodo con ciertas orientaciones de la business ethic. La business ethic fundamentalmente entendida como un instrumento para hacer más rentable la empresa. La ética es rentable. Claro, si ese es el último argumento para que usted sea una persona ética, pues ya me dirá las consecuencias que tiene eso. Y eso, evidentemente, es curioso, que mientras más se da la ética en las escuelas de negocios, más gordas son las crisis. Y de más alcance ético son las crisis. Entonces,
también esto nos llevaría a preguntarnos qué ética de los negocios estamos dando, estamos impartiendo. Bueno, como ven, ahí tienen una serie de preguntas. No tenía más intención que hacerles caer en la cuenta de que a lo mejor algo a lo que podemos nosotros aportar desde nuestra posición de creyentes y desde una sensibilidad ética, que además es sensibilidad cristiana, y por eso he puesto ahí una serie de textos del Sermón de la Montaña, es simplemente una llamada de atención a decir, ¿y no estaría bien que nos paremos para pensar estas cosas? Es verdad que cuando hay crisis y hay urgencias, no hay mucho tiempo para pensar, pero bueno, como somos muchos, a lo mejor algunos podemos dedicarnos un poco más a pensar. Y en todo caso no está mal que detrás de las urgencias veamos siempre estas preguntas que conviene que nos hagamos. Pues muchas gracias. Ramón Prat y Pons, vicario general de la diócesis de Lleida, él es consejero también de designación episcopal de la Comisión de Pastoral Social en Cáritas Española. Él tiene una vocación de pastoralista, fundamentalmente. Lo conocemos por sus numerosas intervenciones en la teología pastoral, y también tiene una experiencia reconocida en el mundo universitario, del trabajo con universitarios desde hace bastantes años. Siempre ha tenido una claridad de ideas y también, pues, en este momento yo creo que es útil para diseñar una propuesta ética a la sociedad española. Ramón, adelante. Empezar por decir que estoy muy contento. Hoy no conocía lo que dirían mis compañeros José Luis y Ildefonso, pero una sintonía total con lo que han dicho. La persona transformada por el Evangelio, la roca firme. Por tanto, esto lo doy por supuesto. Este es el aporte de la Iglesia al mundo, la levadura en la masa, no una teoría política o económica o filosófica. Poner hombres y mujeres en el corazón del mundo. Hoy, en la fiesta del crucificado, de Cristo crucificado, 2000 años después, hemos ido poniendo en la historia una y otra vez, tozudos, y no nos han rematado nunca, ni ahora tampoco. Poner en el corazón del mundo personas, José te nos lo ha descrito de una manera que yo me identifico totalmente, que es la roca firme, porque detrás está la persona de Jesús de Nazaret, que es la roca firme. Mi aportación, por tanto, sería más de tipo operativo, tampoco recetario, sino que esto es una maratón. Es un maratón, no es un sprint, es una larga marcha. Y mi intervención sería una reflexión para vivir este cambio de época, no de generación, sino de época, en el que estamos ya metidos de lleno, donde lo pasado ya no volverá, lo futuro todavía no está claro, el presente es un debate de muchas tendencias, visiones, pero nosotros no tenemos debate ni sobre la persona, la dignidad, ni sobre la roca firme que es Cristo. Y por tanto aportaría más bien un método permanente para saber convertir las dificultades en oportunidades, con esta orientación final de la dignidad del ser humano como hijo de Dios, hija de Dios, sobre la humanidad nueva que es Jesús de Nazaret. Hace 2000 años, para siempre, tesoro público de la humanidad. Y lo haré, por tanto, en 3 momentos. Primero, el método es siempre dar vueltas como una espiral, retos y signos de esperanza que brotan de la realidad, aprender a leerla no en blanco o negro, sino en todas las tendencias y colores, retos y signos de esperanza. Segundo, criterios que brotan de la roca, y finalmente pistas operativas de acción. Incluso pondré algún ejemplito. Retos. Mater et Magistra es impresionante porque es el año 61, que es el año en que personalmente me habían bautizado, vivía en una familia cristiana. Yo no solamente me dije, opto por Jesús de Nazaret, incluso opté por ser sacerdote. Es un año muy significativo en mi vida. Y este texto y luego Mater et Magistra son 2 alegrías inmensas que todavía llevo hoy dentro de mí, porque no han pasado. Han pasado tantas cosas, pero la globalización está anunciada allí y, por tanto, ya en aquel momento lo recibimos. Entonces, esta globalización se pasa de la cuestión obrera y social a la cuestión mundial.
global, mundial, o se dice globalización. Esto es una marcha que estamos metidos de lleno en ella. ¿Y cómo seguir caminando aquí dentro? Primer reto. En una sociedad, análisis relativo y discutible, una sociedad edificada en la mentira. Me acuerdo que en Harvard hay una asignatura, cómo colarle al otro la mentira, para hacerle un gol, aprender a colar goles, como asignatura. Aprender a mentir, para que no te la peguen, el otro también te la pegará, pero pégale tú primero. La mentira es la que genera la violencia, que como ven está en los 5 continentes de muchas maneras una violencia. Y la violencia nos ha aislado a los seres humanos. La inmensa mayoría de los seres humanos, yo estoy convencido que queremos lo mismo, pero se ha creado un ambiente, ayer salía en el debate de la tarde, en nuestro pequeño país, que es un apéndice de una península que se llama Europa, visto desde Asia. España es un apéndice de una península que se llama Europa, visto desde Tailandia, desde Asia, ¿no? Un pequeño país también divididos, ¿no? El mundo, mentira, que genera violencia, y la violencia ha conducido al aislamiento. Entonces, este es el gran reto, volver a la verdad. La verdad les hará libres. Y estas intervenciones han hablado de la verdad, y por esto no repito. Pero también al lado de estos retos profundos, como es ese, porque me doy cuenta desde jovencito que he vivido en este ambiente de mentira, que genera violencia y que conduce al aislamiento, ver lo que nos separa antes que lo que nos une. Cuando lo que nos une es casi todo. Lo que nos separa es poquísimo, pero estamos pendientes de eso. Al mismo tiempo es una gran oportunidad histórica que desde León XIII, pasando por luego Juan XXIII, Paulo VI, Evangelii Nuntiandi, no solamente Popolorum Progressi, Evangelii Nuntiandi, documento de actualidad, Juan Pablo II, Sollicitores Socialis, Benedicto XVI nos vuelve al corazón del cristianismo, que es la caridad de Dios, es el gran signo de esperanza. El Evangelio es joven y nuevo como el día de Pentecostés. No ha perdido vigencia. ¿Cuáles son entonces los principios y criterios que nos permiten vivir en este contexto, transformando las dificultades en oportunidades, dar respuesta a los retos y potenciar este gran signo de esperanza creciente que se va viendo? Es cierto que en la Iglesia hay divisiones, pero todo el mundo está un poco tocado ahora, empezando a pensar que este enfrentamiento no lleva a ningún sitio. Empezamos a estar tocaditos todos, a pensar que el otro también tiene cosas buenas. Y a nivel político, pues está en un momento de grandes preguntas así. Creo que no hay recetas, pero hay una brújula para navegar. Que voy a repetir cosas de los compañeros, pero aglutinadas en una brújula con 4 puntos cardinales. La persona, criterio antropológico. Cristo, revelador de la ternura de Dios y que nos ha dado el Espíritu, criterio teológico. Dar los frutos del Espíritu, empezar a vivir ya la novedad, la alegría que se ha dicho aquí. Empezar a vivir la novedad. No la guardamos. La tenemos en parte, pero no del todo, pero ya la vivimos. Por esto no tenemos cara de amargados, sino de resucitados. Y finalmente el criterio pastoral de una iglesia samaritana. El antropológico es muy sencillo. No es creíble un mensaje que lance la iglesia, doctrina social, sino es creíble el mensajero. Hoy el mundo actual, primero cuando mira a una persona es si es creíble. Si es creíble, la escucha. Luego se preguntará si lo que dice es una chorrada o merece la pena. Pero cuando no es creíble ya se desconecta. Primer criterio, ofrecer testigos, palabra de las 2 intervenciones anteriores clave, que hagan creíble el mensaje. Criterio teológico. Este mensaje no es predicarse a sí mismo o mi ideología, que la tengo. Y me vigilo mucho cada día más mi ideología para no colársela a Dios. Poniendo trampas en nombre de la teología, ponerle a Dios lo que es mi pensamiento. Al revés ha de ser. Mi ideología transformada por el Evangelio. Y entonces el teológico es, en el fondo, una expresión muy bonita de Gaudium et Spes, 76, segundo párrafo, y la Iglesia, signo y salvaguardia de la trascendencia del ser humano. Signo, ya se vive, la Eucaristía, y salvaguardia, acción,
de que una persona, será la conclusión de mi intervención, una sola persona humana vale más que todo el oro del mundo. Esto es de Cardin, fundador de la JOC, pero es el Evangelio. Un solo ser humano vale más que todo el oro del mundo. La Iglesia anuncia a Dios amor y al ser humano como imagen de Dios cuando es signo y salvaguardia de la trascendencia del ser humano. No solo un animal consumista, un animal que hay que tener contento para que me vote, sino signo y salvaguardia de la trascendencia del ser humano. Tercero, criterio espiritual. Esto que anunciamos, si no se nos ve en la cara, lo negamos. Me he movido mucho en el mundo de la universidad y frases como estas me las dicen. Solo hace falta ver cómo rezáis el Padre Nuestro. A ver quién corre más, quién grita más, quién se autofirma más. ¿Dónde está que sentiros, hermanos, caminar juntos, rezar juntos? Tenemos que poner otra cara que muestre que esta novedad del Evangelio sobre la dignidad de la persona empezó a cocerse ahí. Ya se está cociendo, en medio del pecado, pero se está cociendo. Y en la comunidad, porque no somos seres individualistas y la Iglesia, comunidad, como la Trinidad es comunidad, a la que se nos ha incorporado por el bautismo. Y tenemos la trascendencia de Dios como corazón de nuestra existencia, imagen de Dios. Y finalmente el criterio pastoral, esta iglesia samaritana, que yo creo que en esto la iglesia tiene cosas muy bonitas. En el diálogo de frontera critican muchas cosas de la iglesia, pero todo el mundo es consciente actualmente que el compromiso de los cristianos en la transformación de la sociedad a través de cantidad inmensa de organizaciones, esto es indiscutible. Y aquí es donde yo creo que de una manera muy especial, como estoy en el Consejo de Cáritas, ¿no?, por designación de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, yo sueño una Cáritas, que gracias a Dios es una organización fuerte y con una teología seria y con una identidad clara, lo defino así, motor de arranque de un motor que es toda la Iglesia. Igual que hay un equipo de liturgia, pero que todos vamos a misa, no solo el equipo de liturgia. Hay un equipo de Cáritas, pero todos los que vamos a misa hay que mojarse luego en el mundo. Y su papel es incordiarnos a celebrar la fe, el equipo de liturgia, y a vivir la fe en el mundo, el equipo de Cáritas. En la Eucaristía hay un momento precioso, que es la fracción del pan. La Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Es la novedad definitiva ya en el mundo. El mundo nuevo ya está ahí, esto lo creemos, ¿no? Se parte el pan, Cristo que se parte, bueno, hablando metafóricamente, para que todo el mundo lo reciba, diciendo, Señor, yo no soy digno, no los prepotentes y los buenos, ¿no? Este es un momento muy bonito que lo hemos también devaluado, se hace así de cualquier manera, ni se ve. En cambio, partir el pan, Cristo se da a todos. Y cuando acaba la Eucaristía, el que preside o el diácono dice, pueden ir en paz. Que mucha gente mira el reloj y dice, bueno, no se alargó mucho eso, pues ya terminó, ya he cumplido. Y no quiere decir esto, ¿no? Con esta paz que han recibido, pueden ir. Y esto que Dios ha hecho con ustedes, háganlo ahora donde viven. Y así preparen la nueva Eucaristía. Traigan las gotitas de agua para echar al cáliz la próxima vez que vuelvan a la Eucaristía. Pueden ir en paz, significa esto. Por tanto, un criterio pastoral que yo creo que aquí Cáritas tiene un papel importante, y hay compañeros varios aquí. Yo aquí hablo más como pastoralista, pero también como miembro de Cáritas, una Cáritas no pensando en sí misma, sino dinamizadora de toda la comunidad cristiana, con variedad de experiencias, no queriendo controlarlo todo. Y en mi diócesis tenemos una experiencia naciente, en este sentido muy bonita. A partir de una pastoral que hizo el obispo, entre todos y para el bien de todos, pusimos en revisión la diócesis con este método de lectura creyente. Y salieron dos prioridades, ¿no? Una, el caminando juntos para, en cada rincón donde viva un cristiano, anunciar a Jesucristo. Y segundo, hacernos presentes en el mundo, en la vida pública, en la profesión, para allí trabajar por el cambio de este mundo. Uno de los frutos, al cabo de un año, es que nació una red de las entidades cristianas de acción caritativa y social. Empezaron 9. No una superestructura, que lo mata todo, sino cada uno sigue haciendo lo que hacía, pero con nuditos se han ido atando. Empezaron 9, ahora son 13. Y cuando hablan en público, cuando presentan un testimonio,
cuando el otro día firma en el ayuntamiento el alcalde, el obispo, Cáritas y Arrels de la Compañía de Jesús, que son dos de las entidades de ahí, la acogida de los sin techo, un trabajo de colaboración. Y el alcalde, que es un hombre cristiano, iba a misa cada día, tenemos también esta suerte, ¿no? Pues me decía, yo quise que el obispo fuera un año presidente él, de este consorcio, y el otro año yo. Y él me dijo que no, él siempre sería el vicepresidente. Digo, claro, es que no es la sociedad que colabora con la Iglesia, es la Iglesia que colabora con la sociedad como fermento en la masa. Yo le puedo hablar así. Dice, sabes que tiene razón. Bueno, Cáritas como dinamizador de todo esto. Y por esto termino la última parte con unas pequeñas directrices. La primera, hay una tarea de cada día, de cada instante. Sería bueno que marcháramos de este simposium distintos de cómo llegamos, que es la responsabilidad individual, personal, intransferible de cada bautizado. No cambiaremos la Iglesia si no empezamos por cambiar. ¿Se acuerdan en los pueblos cuando todo el mundo barría delante de casa y todo el pueblo resplandecía? Luego resultó que contratamos barrenderos, tiramos papeles a la calle, está sucio y la culpa es del alcalde. Hay que volver a barrer delante de casa. La llamada, cada domingo, cada pastoral, cada contacto, a que cada uno está llamado, como Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, la señora María Anónima, a ser radicales en la fe. Con esto vuelvo a empalmar con ellos. Segundo, compartido. Y aquí el clima que han sacado me ha gustado mucho, salir de este clima de depresión, cuando decimos no hay nada que hacer, no hacemos nada, y se confirma que no hay nada que hacer. Esto hay que desmontarlo. Hay mucho que hacer. Por ejemplo, el análisis que ha hecho de la economía, preguntas que son cuestionables, esto es cambiar el clima. Pasar de la indignación, sin dejarla, a la admiración, completarla con la admiración para ir creando capacidad de sorpresa. Un articulito que ayer me lo publicaron. Indignados, pero admirados. Indignados de lo que no tendría ya que existir, pero admirados de la cantidad de bondad, de grandeza, de profundidad que hay en muchísima gente. Esto es comunitario, uno solo no lo puede hacer. Tercero, y empalmo otra vez con ellos, nosotros tenemos la carta de navegación, que es el reino de Dios, que se expresa de una manera maravillosa en el horizonte de las bienaventuranzas, hacia el que vamos caminando a través de las obras de misericordia. Hay un horizonte que es Cristo, nadie vive las bienaventuranzas más que Cristo, somos aprendices, pero a través de los pasitos de las obras de misericordia nos vamos acercando allí. Y finalmente, poner a toda la Iglesia, un simposium como este, tiene que hacer una llamada, pues, por ejemplo, hay gente de diferentes organizaciones, a que toda la Iglesia debemos entrar en esta dimensión. Y aquí sí que terminaré con unas cuantas afirmaciones y ya pongo punto final. Esta primera, barrer delante de casa. Cada uno es responsable de su vida. Yo tendré que dar cuentas a Dios de mi vida. Yo no he sido, la culpa es de ese, perder el tiempo. Estar tan ocupados en la propia conversión ante la gente que sufre, física, psíquica, social y espiritualmente. Mis amigos universitarios no tienen problemas de comida ni de casa, pero al no tener fe, ahora que somos jubilados, se desesperan. Y un compañero que, cuando le dije que no haría medicina, como teníamos, digamos, por hecho, sino que iría al seminario, se enfadó mucho. Luego ya me atacaba años, luego me dejó por imposible. Pero ahora, un gran psiquiatra de primera magnitud, que se acaba de jubilar, dice, no dejes lo que tú eres, lo necesitamos. No dejes eso que tú eres, tú, cada uno de los cristianos, lo necesitamos. El trabajo compartido es importante crear un clima de esperanza, no infantil, todo el mundo bueno, sino a pesar de este análisis duro y realista de la realidad, Dios no hace vacaciones, los cristianos tampoco. 3, repito cosas vuestras. El testimonio de las bienaventuranzas operativas en las obras de misericordia quiere decir que recetas no tiene nadie, tenemos que sumarnos a todo el mundo que busca, pero ahí dentro del debate político, económico, social que hacen estos que publican este libro y tanta gente, la voz de esta esperanza de Cristo muerto y resucitado, para que no nos desesperemos.
Y finalmente, una tarea de la Iglesia en la globalidad con unas convicciones. Yo les digo las que me sirven a mí. También repito cosas, comunidades acogedoras y atentas a la realidad. Ya se ha dicho. Comunidades que escuchan, aprenden, se comunican, enseñan y rezan con intención social, no solo individualista, también social. 3. Comunidades que viven la presencia en el mundo con la convicción de que nosotros somos testigos de la presencia de Dios, consagrando el mundo. Aquella imagen tan bonita de la luna, ¿no?, que no tiene luz propia, pero cuando le da la luz del sol la refleja. Y nosotros, sin tener luz propia, cuando nos hemos dejado tocar por el Evangelio, sin querer, reflejamos esta ternura de Dios. Imagen de los primeros siglos del cristianismo. Una comunidad que acompaña. Una cosa que haremos este año, mi diócesis, es un encuentro del obispo con todos los cristianos que quieran metidos en política en los diversos partidos para compartir no un programa político, sino cómo la Iglesia acompaña a los hombres y mujeres que se meten en diferentes perspectivas, que en esto no tenemos recetas, pero sí que no los abandona, los acompaña, están ahí protegidos por la comunidad, el acompañamiento. Una comunidad de formación permanente, por eso León XIII y el máster, los alumnos del máster, es importantísimo. Una comunidad que discierne a través de consejos y cantidad de instituciones que tenemos. Una comunidad que informa. Otra cosa que tendríamos que hacer es, si la diócesis en cada puerta de templo parroquial, en los lugares que se pudiera, una cartelera con todo lo que ofrece la Iglesia, con tantas iniciativas. Cuando tiras del hilo empiezan a salir. Si estamos divididos no hay nada que apelar, pero si hay un clima de comunión, van apareciendo. Nosotros tenemos Bilbao, que se enteraron, me llamaron, fui a aportar a Cáritas de Bilbao y otras organizaciones. 46 organizaciones están haciendo este proceso. Y entonces, explicar lo que hacemos. No hay nada que hacer, mire esto, apúntese. No pierda el tiempo, apúntese. Y finalmente, comunidades que no pierden el buen humor. La diferencia entre una mirada de fe sobre la vida y una mirada humanista profunda es que la mirada humanista es penúltima. El tema de la muerte, el tema del fracaso de la cruz, que hoy lo hemos meditado en la misa, que me ha hecho mucho bien, pues esto con la razón no tiene explicación, por mucho que se quiera. En cambio, a la luz de Cristo muerto y resucitado, estas comunidades pues podemos vivir en medio de grandes dramas sin perder el buen humor, el sosiego, la alegría y la paz. Por esto termino solo recordando que hace años la Conferencia Episcopal Española publicó un documento sobre el apostolado seglar con el título Cristianos laicos, Iglesia en el mundo. ¿Se acuerdan de este documento? Tan interesante, ¿verdad? Esto hace años. Se trata de permanecer siempre en esta tarea de los cristianos en el mundo desde la convicción profunda que una sola persona vale más que todo el oro del mundo. Esta convicción, que Juanito y Pepita, que tienen rostro concreto y carnet de identidad, no son moneda de cambio, sino imagen de Dios, hijos, hijas de Dios, esta convicción es la aportación necesaria, específica de la Iglesia al debate social de todos los tiempos y, por supuesto, también del nuestro. Gracias. Bueno, 3 aportaciones muy interesantes, yo creo que también complementarias en el modo de orientar esta reflexión. Y tenemos unos minutos para poder intercambiar reflexiones que deben ser, bueno, pues un poco tendentes a la brevedad para que podamos participar mucho. Y también cuestiones que le podamos plantear a los participantes en la mesa. Entonces, empezamos con las preguntas o reflexiones. Merche. Pásale el micrófono. Bueno, pues en primer lugar, gracias a los 3. Yo he sentido en vuestras aportaciones vibrar en todo lo que habéis dicho, porque muchas de las cuestiones que ibais diciendo pues resonaban en mí en una experiencia de sindicato que he tenido estando más al frente durante cerca de 15 años
y ahora estoy un poco más en la retaguardia. Por lo tanto, metida en la vida pública y metida en todas las cuestiones políticas. Pero que todas las palabras que vosotros decíais las rellenaba yo de contenido con mi experiencia. Teniendo en cuenta que lo que vosotros habéis dicho es lo que dice la Iglesia, ¿no? Que me refiero, están los documentos, bueno, pues algo que ya sabemos. Porque yo tengo la sensación que las personas que estamos metidas en estas cuestiones de la vida pública, desde la Iglesia luego no se pone, desde la Iglesia un poco, me estoy hablando ya un poco a cuestión jerarquía, obispo, sacerdote, no se puede generalizar, pero que luego somos como a veces los bichos raros que estamos ahí metidos y casi tenemos que justificar por qué estamos. Casi no es una cosa normal. Un catequista es un catequista, pero la gente que estamos metida realmente en política, luego tenemos muchas veces muchas dificultades, incluso porque tenemos que explicar por qué tenemos que dar casi razón dentro de la propia Iglesia. No sé por qué he tenido yo esa sensación, por ejemplo, concretamente en mi diócesis, evidentemente se apoya, ¿no? Pero parece que lo tienes que explicar. ¿Qué es lo que ocurre dentro de la Iglesia para que luego realmente estas cosas no sean tan fáciles? No sé si lo he formulado bien, pero es un poco como me he podido expresar. Y gracias a los tres. Que sigáis por ese camino y proclamando todo lo que decís. Yo creo que una deformación que a veces tenemos los que animamos la pastoral de la Iglesia es que estamos más acostumbrados a acompañar grupos que hacer acompañamiento de personas. Y creo que uno de los retos pastorales de futuro pues pasa por salir de los espacios donde hemos estado siempre, es decir, la parroquia, y empezar a entrar en las casas. Quiero decir, por ejemplo, una pastoral más doméstica y una pastoral más de acompañamiento. Entonces, si nos cuesta el acompañamiento a las personas, todavía nos cuesta más el acompañamiento a las personas en ambientes en los que no hemos estado o no hemos sido suficientemente socializados. Yo creo que es un déficit grande en el que tenemos que ponernos las pilas, porque muchas veces lamentablemente yo creo que nos hemos acordado del compromiso de los laicos en la vida pública, de los laicos cuando nos hemos quedado en las épocas en las que nos hemos quedado con menos significatividad, ¿no? Eso pasa como con la libertad religiosa. Los católicos, los protestantes, tal, que siempre han defendido la libertad religiosa, los que estaban en situación de minoría y cuando nos venían a cortar la cabeza a los otros, ¿no? En ese sentido yo creo que el reto es formar también animadores de pastoral dispuestos a acompañar personas y dispuestos a acompañar a las personas en los lugares y en los ámbitos donde están presentes, ¿no? Yo creo que eso todavía es una asignatura pendiente. Sí, yo me alegro de esta intervención porque yo tengo la impresión que, aunque nosotros decimos desde la Iglesia que es importante el compromiso político, en el fondo no sabemos encontrar el hueco a los políticos comprometidos directamente cristianos dentro de la Iglesia. Más bien les tenemos un cierto miedo, porque consideramos que la política pues siempre es un punto de división, de enfrentamiento, y entonces nos da miedo trasladar los conflictos entre distintas ideologías políticas al interior de la Iglesia. Yo creo que esa es una cuestión que en la que tendríamos que avanzar. Me alegro la experiencia de que hablabas tú, de que las distintas personas que están comprometidas en distintos partidos políticos en la diócesis vuestra vayan a reunirse con el obispo. Porque yo creo que bueno, se puede hablar de política sin hablar de posiciones partidistas. Yo siempre recuerdo, perdón, una anécdota que a mí me llamó mucho la atención, fue en Brasil, con uno que luego ha estado en el gobierno, ya no está porque no está tampoco Lula como presidente, pero que estuvo en el gobierno de Lula. Lo conocí yo hace muchos años, cuando era candidato a la alcaldía de Belo Horizonte. Y recuerdo que lo invitamos un día a cenar y un poco por comentar lo que era su experiencia política. Y él decía que para él una de las grandes decepciones en su vida, porque él iba a la política por convicciones cristianas, que una de las grandes decepciones de su vida era no haber encontrado nunca apoyo dentro de las comunidades de base para su compromiso político. Y decía, yo, en el fragor de lo que es el debate político y el conflicto político en un ayuntamiento, era entonces, ¿no? Yo necesito un espacio donde que me ayude a objetivar todo eso. Y yo siempre pensé que esas iban a ser las comunidades de base.
nunca he encontrado eso. Y a mí aquello me impresionó mucho. Y yo creo que ese problema seguimos teniendo también nosotros aquí. Un poco de perspectiva histórica, yo fui educado en una época individualista de la fe, muy buena, pues me pusieron el Evangelio y tal. Luego la Acción Católica y el Vaticano II, Congar, una serie de personajes, nos abrieron a la dimensión de la consacratio mundi, del compromiso temporal de los cristianos. También me lo creí. Y entonces nos lanzamos. Y hubo una época muy brillante de esto, porque recuerden la transición, el lugar de los cristianos. ¿Cuál fue? Pero quizá el error, por una parte, fue el abandono, que el pobre que estaba allí solo le criticaban. Cuando yo oigo hablar mal de los políticos, pienso por dentro yo que soy sacerdote, no tenemos derecho a quejarnos cuando nos critican a los curas, todos en un saco, porque lo hacemos con los políticos esto. Criticar solamente. Pero sobre todo también por parte de los laicos, quizá por falta de acompañamiento, hubo una absolutización de lo ideológico. Y el Evangelio se convertía a veces en comparsa, porque no había un espacio donde poder resituar el compromiso político y social con el compromiso profesional, el afectivo, todas las dimensiones de la vida, y la contemplación y la mística. Pero, y esto enfrentó a mucha gente y nos espantó. ¿No ha llegado el momento, me pregunto yo, de hacer balance de este proceso histórico y volver a relanzar, es el objetivo prioritario de mi diócesis este año, a los bautizados a hacerse presentes en el mundo, pero luego no los abandonemos? No, me pregunto, pero no volviendo a caer en absolutizar lo ideológico. Si yo soy socialista o del PP, o Convergencia y Unión, y lo más importante es Convergencia y Unión y no el Evangelio, lo tengo que revisar en algún lugar cristiano, porque aquello es un medio, no es un fin. Entonces, ¿no ha llegado el momento, me pregunto, de volver a hablar en serio de estas cosas? Domingo. Bueno, yo he sido durante años un profesional de la empresa que ha intentado escuchar la doctrina social de la Iglesia e intentar difundirla también y saber qué es lo que podía significar. Entonces, hago unas brevísimas reflexiones. Primero, yo creo que en nuestros discursos hay algunas mitificaciones, ¿no? Porque hablamos del mercado, decimos que todo está sacrificado al mercado, cuando, por otro lado, algunos análisis, por lo menos, no digo todos, pero algunos enseñan que algunos de los problemas de los que sufrimos vienen del proteccionismo, de la actitud proteccionista de determinados grupos en muchos ambientes, ¿no? O sea que, es decir, hablamos de globalización y algunos estudios demuestran que, de hecho, la globalización es mínima en el mundo actual y la parte realmente globalizada de la actividad económica real es todavía mínima. En fin, hay una serie de mitos que son útiles para algunos, sin duda, y para actitudes a veces muy especulativas, pero que no deberíamos tomar como tal, como verdades, ¿no? O como datos definitivos. Segunda reflexión es que, pensando en lo que decía ayer Herrero de Miñón, yo creo que hay que escuchar su crítica, ¿no? Yo creo que efectivamente la credibilidad nuestra depende más del mensaje central que de las encíclicas. Eso creo que es así, hay que aceptarlo. Ahora, por otro lado, estoy en total desacuerdo con él. Yo creo que si el Papa no dijera determinadas cosas, no las dice nadie, eso también es cierto. Pero yo creo que hay que escuchar su crítica en el sentido de que nuestra actitud sobre la doctrina social de la Iglesia debe ser menos escolástica. No se trata tanto de comentar textos como si fueran textos, ¿no?, de un cuerpo doctrinal, como acompañar grupos que reflexionen o personas que reflexionan y que intentan hacer un camino en la línea que indica los textos del magisterio. Creo que es una cuestión de actitud que yo creo que además los intervinientes de esta mañana no estarán en desacuerdo porque han hablado en la misma línea. En tercer lugar, creo que lo que realmente puede ser convincente es hablar de hechos constructivos, no tanto de la parte que no funciona o que va mal, que es evidente, todo es conocida, pero yo creo que hay hechos positivos que se pueden demostrar
que traen fe en la humanización, que se pueden mostrar además con alegría, como ha dicho alguien, ¿no? Basta mirar bien, y eso yo creo que es un cambio de actitud que en la transmisión de la doctrina social sería muy positivo. Basta mirarlos. Se dice que hay una gran distancia entre la ética y el mundo de los negocios. Pues yo digo, no es cierto. Hay en el mundo de los negocios, como en todos los mundos, mucha gente que vive, que trata de vivir su fe y su ética. Y que lo hace además también con realizaciones concretas. Vamos a buscarlas y con respeto de la complejidad de los procesos, de los intereses distintos, no dando por supuesto el acuerdo que en eso también, yo creo que la doctrina social ha evolucionado. Hoy es menos voluntarista y reconoce más, yo creo, los procesos complejos, difíciles de monitorar o de dominar. Bueno, en última instancia, creo que para cuestionar hay que situarse dentro. Y por eso no es tanto cuestión de enunciados ex cátedra como de acompañar y de ayudar a la reflexión de más gente, de mucha más gente. Para que nazcan propuestas, al final sí tienen que ser propuestas concretas, no las de los textos del magisterio, pero sí en la realidad. Propuestas concretas que serán de cristianos y de no cristianos, ¿no? Es decir, actitudes, planes concretos, y los hay, repito. En fin, no me extiendo más, creo que... Me gustaría comentarle un poco el tema de los mitos y el tema de la ética empresarial, porque supongo que se refiere a lo que yo he dicho. Ha mencionado dos mitos, el del mercado proteccionista y el de la globalización. A ver, evidentemente que hay muchas políticas proteccionistas que son discutibles y podríamos entrar en ellas, pero yo creo que porque haya políticas proteccionistas que puedan ser discutibles, de ahí no se puede deducir que la solución sea el mercado, sin más. No toda política proteccionista es aceptable, pero si nos vamos al otro extremo, al mercado puro y duro, lo que sí está claro, para mí el problema fundamental del mercado, no sé si eso es dogmatizar, pero el problema fundamental del mercado es que el mercado funciona bien cuando se dan los supuestos de la teoría económica sobre el mercado, que es que haya absoluta igualdad entre los participantes. Y eso en los mercados reales se da muy poco. Y entonces, en la medida en que no se da, caben políticas que tiendan a crear las condiciones de igualdad o políticas que tiendan a compensar los efectos que la desigualdad en el mercado produce en términos de incremento de las desigualdades. Dicho así de una manera muy rápida. Esto evidentemente es la teoría, pero luego en la práctica, por ejemplo, se puede liberalizar el mercado de trabajo totalmente y eliminar el salario mínimo y dejar el libre juego de la oferta y la demanda. Bueno, eso tendría... las consecuencias que tendría ese mercado totalmente liberalizado no justificaría algún tipo de proteccionismo, que tiene sus costes, no lo voy a negar. Pero bueno, aquí al final se trata de hacer un análisis de soluciones alternativas, que ninguna es ideal, y aquí entran ya. ¿Y desde qué criterios, desde qué presupuestos se opta por un mercado con un cierto proteccionismo, con un mercado sin ningún proteccionismo o con un mercado con mucho proteccionismo? Y luego el otro mito, el de la globalización, dice la globalización es mínima. A mí me gusta ver el tema de la globalización como un proceso. Y entonces mirar al pasado, es decir, hoy el mundo está más globalizado que antes. No sé si es mínima o no es mínima, pero está más globalizado que antes. Y probablemente en el futuro lo va a estar más. Tampoco sé hasta dónde vamos a llegar. Pero, bueno, el que nos despertemos cada día intentando enterarnos cómo ha funcionado el Nikkei supone un grado importante de globalización. Porque según funciona el Nikkei, va a funcionar el IBEX. Y eso repercute sobre la prima de riesgo y sobre otra serie de cosas de nuestra economía. Bueno,
Eso ciertamente no pasaba hace 25 años. Por tanto, a ese nivel de globalización, que probablemente será mayor y en el futuro, y que desde luego es bastante mayor de lo que fue hace 25 años, yo creo que hay ciertas cuestiones que sí que hay que plantearse y abordar el tema de la globalización. A mí, por otra parte, no me gusta el término antiglobalización, porque creo que eso es pensar en una irrealidad absoluta. El tema es tomar conciencia de cuál es el nivel de globalización y ver que la globalización de alguna manera podamos conducirla desde presupuestos éticos. Bueno, y luego, perdón, una breve al tema de la ética empresarial, porque ahí también me he sentido aludido. Vamos, yo creo que cuando se habla de ética empresarial hay que distinguir la ética particular del directivo, en donde evidentemente hay directivos, y si antes mis palabras se han interpretado como una descalificación de todos los directivos, pues me da ocasión de excusarme por eso, en donde efectivamente hay directivos que tienen comportamientos éticos y preocupaciones éticas que son difíciles de ser realidad en un mundo tan competitivo, etcétera, y eso también habría que pararlo, y otros que tienen otro tipo de comportamientos que son poco éticos. Pero luego hay otro nivel, que es la orientación de la ética de los negocios como reflexión. Y ahí es donde muchas veces yo me planteo ciertas dudas y tengo un cierto escepticismo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto la ética de los negocios sirve solamente como justificación de ciertas prácticas? Por ejemplo, la expresión que yo le he oído en boca de importantes gurús de la business ethic norteamericana, la afirmación de que la ética es rentable. A mí, desde los presupuestos éticos de los que me muevo, me cuesta trabajo, primero, aceptar que eso sea siempre verdad. Y sobre todo, segundo, aceptar que ese tenga que ser el móvil fundamental para que una persona sea ética. Porque eso significa instrumentalizar la ética al servicio de la rentabilidad de la empresa. Entonces, lo importante es la rentabilidad. Si la ética contribuye a eso... Pero claro, esto ya es distinto del comportamiento personal de cada directivo. Esto me refiero yo a la ética como disciplina académica. La ética que se imparte en las escuelas de negocios, en las facultades empresariales. Eso es lo que a mí realmente me preocupa. Pero lo otro, por supuesto que no, que hay directivos que hacen un esfuerzo importante por tener un comportamiento ético, eso me parece que hay que afirmarlo con toda claridad. Pero luego también están los otros, Vamos a dar 3 turnos de palabra, que luego respondáis en la mesa, a quien corresponda, porque se añaden ya los turnos de Cáritas. O Vicente, es igual, empieza tú. Yo agradezco vuestra actitud de esperanza, aunque sin dejar de ser realista, de cuestionar y cuestionarnos, porque comparto que estamos en un momento de ser buscadores y que todos estamos buscando una realidad tan compleja y que no siempre sabemos acertar dónde está la luz. Por lo menos vamos a intentar ser buscadores y eso me parece muy importante. Agradezco que presentéis esa propuesta ética para la sociedad con humildad, sin imponer a martillazos y sin cabrearnos, porque no siempre se nos escucha o se nos acepta las propuestas que tenemos en una sociedad tan plural. Y además, desde la humildad y sin echar culpas. A veces he sentido en estos días como que se culpa a los malos. Y decía yo el otro día, algo bueno tendrán, porque si no, no podemos caminar juntos. Y esto es cuestión de todos, porque todos nos sentimos responsables, y así nos tenemos que sentir responsables de la vida pública. Esa llamada a recrear el tejido social. Yo lo agradezco porque me da seguridad en mi trabajo pastoral, donde yo en un barrio marginal he descubierto también que tengo que trabajar con otros. Y estamos en medio de un proceso de desarrollo comunitario, donde la parroquia y el cura es uno más. No es más que uno más, pero necesariamente uno más. Y para mí me da seguridad lo que habéis dicho. Comparto de que de donde no nos van a echar en la plaza pública es en el acompañamiento de las situaciones límites. De ahí no nos van a echar, y de ahí nos vamos a ganar la plaza pública. Eso lo comparto con vosotros. Y algo que también me ha gustado mucho y que lo estaba echando en falta, porque alguna vez que otro se ha preguntado a los intervinientes, bueno, y en todo esto, en estos momentos, ¿qué papel puede tener la Iglesia? Y habéis hablado de el consenso y la amabilidad
en momentos de crispación. Me parece que eso es fundamental en estos momentos. Vamos a aliviar tensiones. Vamos a echar leña al fuego. Y desde luego, pues eso, trabajando con otros, ¿no? Sin ser más que uno más, con humildad, pero necesariamente uno más. Gracias. Muchas gracias, soy Francisco Prat, de Cáritas. Gracias por el aterrizaje que habéis hecho los tres, se agradece mucho. Quería, no sé, si se pudiera profundizar algo, José Luis, o los demás, Ildefonso, Ramón, en lo que ha dicho José Luis del tema del derecho natural, ¿no? Porque me ha llamado mucho la atención. Leía el otro día una lectura de alguien que ha leído Caritas in Veritate desde fuera y dice, jo, qué cosas tan interesantes, ¿no? Y tan aceptables para los no creyentes. Pero qué difícil es de digerir el concepto de derecho natural que se atribuye en los creyentes como la ley que Dios ha escrito en el corazón. Cuando tú hablas del paso del derecho natural a necesidades y a que los satisfactores son los derechos humanos, me parece como muy sugerente, ¿no? Y que ¿cómo se articula eso? Un poco más de luz sobre eso. Gracias. Fernando. Yo creo que hay no sé si como quieres tener pruebas y grabarlo, pero para ver lo que dices. Para verlo, pero bueno. Yo agradezco también las tres intervenciones porque además me han resultado muy sugerentes. Yo, de lo que he leído de Josito, ya sé el aprecio y el gusto que tiene por las imágenes sugerentes. Y además, nada, pero los tres habían utilizado imágenes que yo creo que son muy sugerentes y muy ricas, ¿no? Esa que decía Josito del lugar natural de la iglesia, a los pies de la cruz, ¿no? Y esa imagen de los buscadores de que hablaba Ildefonso, y me ha encantado lo de barrer delante de casa. Todavía yo tengo también esa experiencia, además porque normalmente luego estaba pensando que cuando se barre hacia casa lo que se suele hacer es meter el polvo dentro, mira dentro, ¿no? Y a veces no se nos ocurre que con imágenes tan sencillas podemos llegar a orientaciones tan claras. Pues yo de acuerdo con casi todo lo que habéis dicho y agradecido por vuestra indulgencia. Sin embargo, yo ahí me quedo con una cosa que me sigue martillando. Yo estoy de acuerdo con Ramón cuando decía, estamos en un cambio de época. Yo creo que pero no de ahora, yo creo que se lleva anunciando hace tiempo y incluso ya en Mater Magistral se ponía de manifiesto por dónde venían los tiros. Y a mí me sigue maravillando cómo normalmente la Iglesia en general, y las generalizaciones tienen sus riesgos, cuando avanzamos esos horizontes, lo que hacemos es barrer hacia casa y cerrar las puertas y ventanas con el polvo dentro. Si nos suele, en vez de suscitar esa sana envidia, lo que se nos suscita es el miedo muchas veces y terminamos replegados, ¿no? Es decir, si estando de acuerdo, ya digo, en eso que habéis señalado, la necesidad de estar presentes en la plaza pública, de hacer una propuesta ética, que no somos los únicos que la hacemos, de hacer de lograr ese consenso de una ética civil, de mínimos, sin renunciar a nuestro máximo de todo eso, pero muchas veces ese repliegue lo que hace es encerrarnos y bueno, ejemplo, hay un plan pastoral para este curso que no dice nada de todo lo que no sean actividades intraeclesiales, un plan diocesano. De repente a lo mejor hemos dejado de estar en el mundo. Yo creo que, no sé, muchas veces si la Iglesia camina por ahí, ¿no? Esas actitudes que habéis puesto, lo que decía José, ¿no? Pues la amabilidad y el argumento. Joder, si uno lo encontrara en la COPE. Ayer decía Ildefonso que por la mañana lo que había que hacer es no escuchar la radio, pero a lo mejor hay cosas que tendríamos que aplicarnos para dentro de la Iglesia. Yo creo que no caminamos por ahí, que seguimos muchas veces en general y oficialmente y tal, caminando líneas que se nos han demostrado que no nos llevan a estar al pie de la cruz, que no nos llevan a estar presentes de esa manera, que tendríamos que hacernos conscientes de eso y que tendría que ser una llamada de atención a todo eso. Pero especialmente significativo en todo eso a mí me parece algo que habéis señalado también, es decir, cómo se ha abandonado y se ha llegado a despreciar, yo creo que también, la militancia, la presencia pública, especialmente de los laicos en esa plaza pública donde se convive. Es decir, cómo se ha abandonado, se ha denostado, se ha dejado ahí a un lado y también se ha dirigido al laicado hacia tareas mucho más
intraeclesial. Yo no niego su necesidad, pero digo, ese contrapeso. Yo creo que todo eso nos quita, en global nos quita credibilidad ante el mundo. Entonces nos requiere una actitud de conversión que nos haga estar presentes en esa plaza con mucha humildad y reconociendo que nos las van a dar antes de escuchar y de fijarse en todo lo positivo que podemos aportar. Pero yo creo que ahí sí hay que estar y hay que seguir recuperando esa dimensión profética. Habéis hecho referencia también a ella. Yo creo que hay algo que es ineludible, que es por donde pasamos, es contar lo que vemos. Y en la vida que vivimos y compartimos, contar lo que sucede y muchas veces poner de manifiesto el por qué eso sucede. Y hacerlo también con ese anuncio de esperanza. ¿Sí? A mí me ha gustado también ese íter que recorría Ildefonso: de otro mundo es posible, es improbable, pero además nosotros creemos que va a llegar a ser real. Lo que sea posible e improbable no significa que no va a ser. Yo creo que eso pasa hoy por esas actitudes, ¿no? Por eso especialmente recuperar la dimensión profética en nuestra Iglesia y, sobre todo, volver a confiar en el laicado. Es decir, yo creo que un obispo de reconocido prestigio decía este año que la eclesiología del Vaticano II estaba superada. No sé en cuál acepción del diccionario utilizaba lo de superado, ¿no? Pero ayer salía del pueblo de Dios. Yo creo que hay que volver a creer en eso, y dar a los laicos su lugar, su adultez, su responsabilidad, a pesar de que no siempre terminemos sentados en el banco que queramos. Con respecto a lo que comentabas, la hemos liado. Ya la hemos liado. Es que hay que apagar el fuego, hemos dicho. El Ratzinger, teólogo, decía, tenemos que reconocer que, siendo el concepto de derecho natural un concepto fundamentalísimo en el ámbito de la ética, por la puerta de atrás del derecho natural se nos han colado muchas cosas profundamente inmorales. Y si no recuerdo mal, hacía referencia a algunas, por ejemplo, a veces el tratamiento de la esclavitud, de la desigualdad de los derechos entre los hombres y las mujeres, incluso recogido en el magisterio pontificio en algún caso. Es natural que haya pobres y ricos. Sí, es verdad que ese concepto se nos han colado, hemos confundido lo histórico con lo natural, a veces lo biológico estrictamente con lo natural, y en ese sentido, bueno, pues hay que recordar que el concepto de derecho natural no necesariamente está vinculado a una visión trascendente que haya que imponerse. De hecho, surge desde el campo de los estoicos. Luego se teologaliza y posteriormente hay un iusnaturalismo racionalista que es perfectamente compatible, bueno, pues con cualquier pensamiento, con la razón natural, no necesariamente implica el dinamismo de la fe. Y en ese sentido, yo creo que en esa línea de avanzar en un iusnaturalismo racionalista habría que incorporar el concepto de las necesidades fundamentales como el soporte básico en el que podríamos estar todos de acuerdo, ¿no? Como mínima moral, y algo asumible éticamente por cualquier racionalidad, ¿no? Es decir, no necesariamente haciendo una opción religiosa, aunque obviamente sin excluir que algunos de nosotros, ese iusnaturalismo racionalista, encontremos un fundamento fuerte, sólido, firmísimo en la dimensión de la fe, ¿no? Pero no fundándola exclusivamente en la fe, de manera que puede ser compartido por quien no tenga fe, ¿no? Como era en el ámbito estoico, o como el iusnaturalismo racionalista, que no es de matriz religiosa. Yo, de otro tema, a partir de tu intervención y las otras, decir, es una larga marcha esto, ¿eh? Cuidado el que piense que este simposium lo va a resolver. Podemos dar otro paso, es un maratón esto. Y por tanto es muy importante la palabra acompañamiento, también del empresario, que pueda aprender a partir de la acción, del político, del profesional del derecho, del presbítero, también tenemos que aprender, evolucionando, ¿no? Y por esto la lectura creyente de la realidad, practicada en grupo, mirada de fe a la realidad con toda la complejidad, ir aprendiendo a mirar, no me lo sé todo, el discernimiento a la luz del Evangelio, de la doctrina social de la Iglesia, del reino de Dios, si va en la dirección que Dios quiere o no, y el ir ensayando experiencias concretas, no esperar a tenerlo todo claro, que no llegará nunca. Y al ensayar acertamos y erramos. Los aciertos nos hacen crecer, pero los errores también. Cuando hay acompañamiento
y grupo de fe que va educando la mirada, educando el disco duro del discernimiento y educando las piernas, la acción. Aquello de Rodríguez de Millón que también me gustó cuando dijo no dar demasiadas vueltas, actuad. Por tanto, mi intervención última sería esa. Creo que es muy importante prepararnos para un maratón largo que viene de muy lejos. Se dice que hoy la gente ha dejado de creer. El año 61 termino el bachillerato y la mayoría de mis amigos, de 40 y pico de amigos, dijeron hemos ido a misa para toda la vida, antes del Concilio Vaticano II. No se dejen engañar. Esto no es una cosa reciente, viene de muy lejos. Y por tanto, el acompañamiento, compartir el pan, significa, en grupo, en fidelidad a la Iglesia, nunca hacer iglesias paralelas. El credo, los sacramentos, la palabra de Dios y el ministerio pastoral de los obispos con sus aciertos y sus errores, como todos los seres humanos, pero haciendo piña siempre. Yo creo que este es el camino para ir aprendiendo de los aciertos y los errores, y se ha hecho mucho. Yo personalmente no creo que hemos perdido tiempo estos años. Pasa que esto de que el laicado es la clave de la Iglesia no tiene que ser una frase hecha, y es un problema no solo de los obispos que se lo crean, es que cada bautizado se lo crea, y cuando uno se lo cree se mete tanto el compromiso que no le queda tiempo para criticar a nadie, y esto tampoco ha funcionado. Por tanto, estamos en un aprendizaje nuevo que pide paciencia y, a mi altura ya de un pensionista, pide buen humor. Yo no dije que no había que oír la radio por la mañana, creo que eso lo dijo Miguel Herrero, Yo sí la oigo. Sí. Bueno, no, pero yo quería referirme a lo del derecho natural. Vamos a ver, yo creo que es interesante, no sé si conocen ustedes el documento que ha sacado la Comisión Teológica Internacional sobre la ley natural. Bueno, yo creo que merece la pena leerse para ver también en qué coordenada se plantea ese problema, que es un problema evidentemente que preocupa en el ámbito eclesial, aunque no es un tema solamente eclesial y cristiano, ni teológico, sino es un tema también de ética natural, ¿no? Yo creo que ahí la preocupación fundamental es un poco hacer frente a una cierta tendencia al relativismo moral. Bueno, hay algunos elementos, algunos principios, algunos criterios éticos que estén por encima de las diferencias explicables que se dan en nuestro mundo. A mí me parece que el derecho natural y el tema de la ley natural se pueden enfocar en una doble dirección. Por ejemplo, hay quien dice, el derecho natural lo tenemos en los mandamientos. Bueno, eso sería una concepción del derecho natural, yo diría, más material, que seamos capaces de elaborar un código cerrado donde estén los principios indiscutibles para todos. Yo creo que hoy día, más bien, cuando se habla del derecho natural, va en una línea, yo diría, más formal. Es decir, tenemos algún recurso todos los seres humanos que nos garantice, por lo menos que podemos buscar unos principios indiscutibles para todos. Y de ahí lo de la racionalidad. ¿Recurrimos a qué? Recurrimos a la razón. Y luego, lo que está muchas veces ahí en cuestión es el concepto de natural. ¿A qué naturaleza nos referimos? Porque pensando que cuando hablamos de naturaleza humana, hablamos de naturaleza humana sin más, pues hemos justificado la esclavitud. Como reconoce efectivamente, no sé si el teólogo Ratzinger o el Papa Benedicto XVI. Sí, bueno, no es lo mismo, vamos, es decir, no es exactamente lo mismo. Es esquizofrénico. Pero, no, ya sé que no es esquizofrénico, pero bueno, uno cuando está comiendo dice cosas que no las dice aquí, y por eso no somos esquizofrénicos. Bien, no, pero me refiero a eso, ¿no? Yo creo que ese sí que es un problema, es decir, en último término, el tema naturaleza, historia, cultura. Y eso es lo que muchas veces en ciertos planteamientos del derecho natural pues producen. Si no podríamos incorporar más la dimensión cultural y la dimensión histórica a la hora de analizar lo que es la naturaleza humana. Por ahí es por donde yo creo que irían. Pero bueno, para mí lo principal es que podemos hablar y tenemos todos un instrumento común que es la razón, y a partir de ahí podemos buscar y debemos buscar unos principios éticos comunes para todos. Hermano, breve la intervención, porque ya estamos, dígala. Yo quisiera hacer una aportación a los tres, porque es la idea concreta de lo que habéis llegado al final. Sí.
Una aportación a los tres debería concretar lo que habéis llegado al final de la praxis, ¿no? Desde la teoría, desde lo que es la praxis política y luego después lo que es la práctica en la pastoral hospitalaria, en la pastoral de acompañamiento. Y tengo tres flaxes muy concretos. Uno de ellos es los años 60, con una persona que está 20 años en presidio, sin juicio preparatorio ni post, y sale de la prisión y viene a nuestros servicios de protección penitenciaria que tenemos en cada uno de los centros hospitalarios dedicados a estos enfermos de incompatibilidad social. 3 años de vida con esta persona concreta y acompañamiento ayuda a dos cosas. Una, a la reconciliación con la fuerza que el Espíritu Santo tiene y no nuestra aportación personal, siempre humilde, pero sí también a encontrar la familia ya perdida en un caso muy concreto. Entonces, este acompañamiento no es nada más que humildad y presencia. Los años 60. 2. Después de la Expo 92, entré en plena guerra a Liberia por ayudar al grupo donde estaba ahí pues disminuido, y me encontré también pues con esa pastoral hospitalaria de presencia y ayuda a estos enfermos finales, sobre todo pues con la guerra, tanto tétanos y sobre todo pues con estas personas, con el cuidado que hay que tener. Ese acompañamiento también ayuda pues a encontrar familias destrozadas, pero también a encontrar la familia con la persona concreta que ha podido estar en una u otra ideología, porque ni los que estaban defendiendo el poder gubernamental, ni los que venían pues, queriendo hacer una justicia más limpia en un país pues, donde la corrupción está. Y estas familias han ido encontrando también su reposo y tranquilidad, a pesar de que hayan perdido a los seres queridos, pero tienen esperanza. Y 3, otra época, del 92 al 2010, 2009, 2010, 11, donde nos encontramos también una unidad de paliativos finales, todos a través de los trabajadores sociales rescatados de la prisión, para que puedan vivir estos últimos momentos de su enfermedad y las familias puedan ir cada día a visitarles. No tengo nada más que una palabra y un gesto. Es presencia de acercamiento de amor cristiano y sobre todo pues en ese amor cristiano acompañamiento a las familias y acompañamiento al pueblo. Aquí tenemos donde también aquí en Madrid, unas pequeñas, en el Instituto San José, donde todos hemos visto la presencia de la Iglesia y el Papa. Pues en esos departamentos que hay 5, pero sobre todo en años de verdad, donde la persona está en cualquier momento, y después se hace el acompañamiento pues, con unas misas mensuales para todo el grupo y familias. Esto es un enriquecimiento muy grande y ayuda para encontrar a Cristo. Bien, no sé si queréis más. Hay 3 hermanos de San Juan de Dios entre nosotros que viven pues esta, digamos, presentación de una forma práctica y real, ¿no? En la vida de todos los días. Como veis, estamos ante propuestas que necesariamente pues también necesitamos, y eso es lo que vamos a caminar hacia la última ponencia de esta mañana, pues una especie de conclusión que nos dé una base doctrinal, pastoral, y creo que las tres aportaciones